Ahí está. Ahora sí, vuelvo a compartir pantalla y empezamos. Ok, bueno, antes un poco de contar bien qué vamos a ver de Mendoza, déjenme hacer un panorama muy rapidito de las novedades macro, tanto del mundo como de Argentina, que es un poco, digamos, actualizar lo que vimos el mes pasado y adelantar lo que vamos a ver el mes que viene, ¿ah? Bueno, ¿qué pasa en el mundo? Bueno, la verdad que en los principales países está bajando muy fuerte el contagio y hay una rápida reactivación en las economías. No sé si alcanzan a ver, acá tienen los nuevos contagiados por millón de habitantes. Obviamente no están todas las economías. Este que está acá es Argentina. Bastante diferencia en contagiados por millón de habitantes con Chile y Brasil, pero miren el resto, digamos, ¿eh? O sea, la verdad que todos estos están cayendo, ¿sí? Y acá que tenemos poquísimos testeos, ¿sí? O sea que esto claramente debe ser bastante más importante por millón de habitantes que lo que están mostrando estas cifras. Si vemos cómo estamos en muertos por millón de habitantes, que acá estamos un poquito más seguros, bueno, estamos un poquito mejor que todos estos de acá, mejor que Brasil, Italia, Perú, Inglaterra, Estados Unidos, y peor que estos que están acá, ¿ok? O sea, China realmente sorprendente, no sé si dicen la verdad o no, pero la verdad que es bajísimo. Pero fíjense, varios de América Latina, digamos, no solo Chile está bastante mejor que nosotros, ¿eh? Ahora, esta situación es la foto, digamos, porque obviamente va cambiando permanentemente. Déjenme a ver si puedo borrar esto un segundo. Si vemos qué pasa ahora con los nuevos muertos cada millón de habitantes, bueno, la verdad es que en nuevos muertos por día, Mendoza supera a Brasil, está creciendo y la mayoría están creciendo. Poquito ha aumentado Chile, pero la verdad que venía con tendencia muy baja. Así que bueno, ese ranking que tenía Argentina probablemente por el lado malo vamos a, en poco tiempo vamos a ir mejor. Sí, a ver. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí mejor. ¿Ahí mejor? Ok. La otra cosa que decíamos es que había una rápida reactivación de las principales economías. Bueno, miren, este es un índice diario de actividad. La verdad que los datos de Google, estos por movilidad, tienen una brutal correlación muy buena con los niveles de actividad. Entonces uno puede estimar a partir de estos datos qué está pasando con el nivel de actividad. Enseguida vamos a ver algo de Mendoza. Y basado en estos datos, bueno, la verdad que obviamente las economías se están reactivando y se están desconfinando cada vez más o casi totalmente, y con ello los niveles de actividad se recuperan muy rápidamente, ¿eh? Bueno, el otro dato importante que vimos bastante en profundidad hace un mes y lamentablemente se confirmó, y es que la inflación en Estados Unidos tuvo un pico importante. Acuérdense, el mes pasado yo les mostraba el fenomenal déficit que este año iba a tener Estados Unidos, prácticamente igual que el del año pasado, y esto implicaba o tenía el riesgo claramente de recalentar la economía de Estados Unidos. Este año iba a crecer, las dudas están en si crece 6 o 7%, ya hay algunos que dicen que crecería un poquito más. Esto es una expansión muy fuerte, básicamente liderada por el paquete fiscal de Biden. ¿Y qué veíamos el mes pasado? Bueno, que las expectativas inflacionarias, la verdad que habían subido mucho. Bueno, ahora lo que subió fue la tasa de inflación en Estados Unidos, y el riesgo de esto es que empiece a subir la tasa de interés en Estados Unidos de largo plazo, y esto le pegue en forma negativa a las commodities, digamos. Bueno, esto hoy no está pasando, por suerte. La tasa de interés en Estados Unidos
que venía creciendo, pero la verdad que se clavó en 1,6% la tasa del bono a 10 años, y los precios de las commodities se han estabilizado en niveles realmente muy, muy altos, y los flujos de capitales a los países emergentes siguen en forma importante. Así que, digamos, es una luz de amarilla, pero, digamos, como pusimos acá, hasta ahora, por ahora bien, digamos, sin mayores complicaciones, pero claramente está el riesgo. Muy rapidito el panorama de Argentina. Bueno, la verdad que vemos a grandes rasgos lo que venimos previendo desde el mes de febrero, marzo, abril, que era lo que decíamos. Bueno, básicamente que la inflación, íbamos a empezar a tener los coletazos del año pasado. Básicamente el año pasado tuvimos una inflación muy bajita por el tema del confinamiento. Eso aumentó, digamos, eso no permitió no solamente a que la gente no circulara, sino que el dinero tampoco circulara. Bueno, una vez que se desconfinó la economía, el dinero empezó a circular, la velocidad con la que circula el dinero empezó a crecer, y bueno, hoy tenemos una tasa de inflación un poco que se está ajustando a eso, digamos. Y que también que decíamos que el Banco Central iba a empezar a pisar fuertemente el tipo de cambio. Esto lo decíamos en la charla de febrero. En ese momento la tasa de devaluación de febrero en términos mensuales era casi del 5% mensual. Y decíamos que eso va a bajar muy fuertemente para tratar de bajar la inflación. Y bueno, efectivamente esto sucedió. Fíjense, acá está el 5% que decíamos, y miren la devaluación dónde está ahora, digamos, cerca del 1,5%. Lo han pisado muy, muy fuerte, la inflación ha cedido, pero aún muy, muy poquito. ¿Y hoy dónde estamos con el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio oficial, seguimos por arriba del promedio, pero fíjense, ya estamos por debajo en 5% del dólar oficial que había en octubre del 2020. En términos del blue, estamos más o menos en el medio, digamos, del promedio histórico, y el pico que tuvimos en octubre del 2020, del 2020 fue cuando nominalmente llegó a 200. Acá aparece 216 porque está actualizado a los precios de ahora. ¿Ok? Ahora, ¿cómo está este tipo de cambio oficial? No en términos del promedio histórico, que es una cosa, como su nombre lo dice, histórico, digamos, con respecto a los precios del resto de los países, digamos, cuando uno trata de ver si estamos caros o estamos baratos. Bueno, acá la cuentita que siempre hacemos nosotros es con los precios del Big Mac, ajustados obviamente por productividad, y ahí lo que vemos es que en el tipo de cambio real hay un atraso cercano al 20%. ¿Por qué se puede dar este lujo del Banco Central? Bueno, obviamente gracias a los casi $10.000 que va a tener de aumento la cosecha agrícola gracias a la soja, y en parte también a los dólares que se espera que desembolse el Fondo Monetario. Nivel de actividad, déjenme borrar un poquito esto. Bueno, la verdad es que un poco lo que decíamos, había un fuerte rebote, y abril y junio creíamos que iba a ser peor que enero-marzo. Bueno, lo que está pasando es, miren, acá tienen Argentina, esto es Argentina, ¿sí? Venía recuperándose fuertemente, pero fíjense en los últimos meses, se frenó la reactivación, y eso que acá ya aún no habían medidas restrictivas. Acá en el caso de Mendoza también, digamos, se frenó, aunque marzo fue un mes bastante bueno, después va a hablar Jorge de esto. Y esto que tenemos en verde es cómo sería la estimación de la actividad económica, en este caso de Mendoza, si solamente tomamos los datos de Google Mobility. Fíjense que es buenísimo, realmente el grado de ajuste es muy bueno. ¿Y qué es lo que vemos en los primeros días de mayo? Bueno, claramente mayor confinamiento, menor movilidad, y esto hace prever obviamente una caída en el nivel de actividad de Mendoza. Esto obviamente no son con los datos de ahora, sino datos de 10 días atrás,
Jorge después va a hablar específicamente de este confinamiento, el costo que tiene para Mendoza. Bueno, el otro punto, las tratativas estas con el Club de París, la posible prórroga, bueno, mejoraron un poquito los precios de los bonos que realmente venían muy mal. Para que tengan una idea, desde el canje hasta ahora, los bonos habían perdido casi 40%, ¿sí? Rebotaron un poquito, están un poquito mejor, pero nada del otro mundo. Y la gran incógnita pasa ahora con las cuentas fiscales. Lo que habíamos visto el mes pasado, que las cuentas fiscales habían mejorado realmente bastante, pero claro, la inestabilidad de Guzmán, el tema de la gran duda de cuánto se va a ajustar de tarifas, que claramente no va a ser lo que quería Guzmán, y además la nueva cuarentena, que implica más subsidios y menos recaudación, bueno, ponen un signo de pregunta muy importante a esto y por lo tanto, como no hay grandes financiamientos, a la expansión de pesos para el segundo semestre. Este es más o menos el panorama rápido de Argentina, cómo estamos. Obviamente el mes que viene vamos a verlo en profundidad con las proyecciones del dólar, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Vamos a Mendoza. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, yo primero voy a tratar de dar una mirada de largo plazo o de mediano plazo y básicamente voy a tratar de analizar por qué nos cuestionamos tanto la matriz productiva, por qué le fue tan mal a la economía en estos últimos 10 años, si es que la matriz productiva esta está agotada o no, digamos, o hay otros factores. Y después, ¿qué puede hacer el gobierno provincial dentro de las limitaciones que tiene de política económica? ¿Okay? Después va a venir Jorge y básicamente va a hablar más del corto plazo, de los efectos de esta cuarentena. Bueno, la foto de hoy, ¿cómo encuentra esta nueva cuarentena Mendoza? Digamos, ¿mejor o peor que el país en materia de actividad económica? Va a tratar de explicarlo. Después, ¿cuánto puede ayudar a Mendoza el mercado interno, el mercado externo y el gobierno provincial en esta situación? El impacto de las nuevas restricciones y qué sectores están más complicados en esta coyuntura. Esto básicamente va a ser la charla de hoy. Déjenme empezar por esta primera parte. Bueno, miren los títulos de los diarios, no sé, de los últimos 2 o 3 años, ¿Qué hacer con la matriz productiva de Mendoza? Esto es Diario 1, bueno, un poquito más de 10 años, del 2016. Llegó la hora de cambiarla, se preguntaba a los Andes en el 2018. Acá Agrodigital, hay que diversificar la matriz productiva. Después Cocuyo, la matriz productiva de la Mendoza que viene, se preguntaba cómo iba a ser. Un plan para diversificar la matriz productiva, acá otra publicación. Y acá está la que quizás está en el inconsciente colectivo de muchísima gente. Fíjense, Mendoza diversifica la matriz productiva o se le complica el futuro. ¿Ok? Por último, de nuevo, acá impulsan diversificación de la matriz productiva. O sea que este tema de la matriz productiva está claramente muy en la cabeza de todos los mendocinos. Y vamos a tratar de analizar por qué es esto. Pero por un segundo, digamos, piensen que estas preguntas, todas estas, nos las estamos haciendo ahora. Muy poca gente o casi nadie se las hacía hace 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué ahora y por qué no hace 10 años? O sea, de repente la matriz productiva en 10 años ya está, se volvió obsoleta, no sirve más, digamos. Bueno, vamos a ver qué pasó, digamos. Bueno, cuando uno saca los numeritos, los tratamos de hacer solamente hasta el 2019, excluyendo el 2020, porque fue un año obviamente demasiado trágico, diría yo. Entonces, miren estos numeritos. Acá tenemos el PBI per cápita, y el crecimiento promedio de los últimos 10 años. Esto sería 1999, 2009, y esto sería 2010, 2019. Habían diferencias. Fíjense, en esta década a Mendoza en realidad le fue un poquito mejor que
que al barrio, digamos, el barrio es Argentina, Latinoamérica sin Argentina y Venezuela y el mundo, pero fíjense en los últimos 10 años. O sea, la economía se contrajo un promedio del 0,5% anual. En total se contrajo un poco más de 5 puntos en este periodo, ¿sí? La economía argentina no le fue muy bien, pero prácticamente estuvo estancada en términos per cápita, y el mundo, la verdad que siguió creciendo. Y si vemos a Latinoamérica sacando Argentina y Venezuela, la verdad que no le fue tan mal. A Latinoamérica si sacamos estos como dos alumnos malos, ¿ok? Bueno, otra forma de medir la mala performance y claramente explicar por qué estamos tan preocupados los mendocinos por la matriz productiva es ver qué pasó con la creación de empresas y creación de empleo formal privado. Bueno, la verdad que fue casi nulo en los últimos 10 años, ¿ok? ¿Qué pasó con el PBG ahora medido en dólares? Bueno, acá tenemos todos los problemas de las mediciones en dólares, pero la verdad que fue una caída terrible. Miren, este numerito versus este numerito, ¿sí? Esa es la caída del dólar. Uno puede decir, bueno, acá teníamos algún problema de atraso cambiario, todo lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que la caída, la verdad que fue muy, muy impactante. Y la pobreza también lo fue, digamos, obviamente, en una situación que la economía se contrae casi todos los años, no se crean empleos, no se crean empresas, el nivel de pobreza, fíjense, la década anterior, gran parte de la década anterior, la pobreza de Mendoza estaba por debajo, no solamente del promedio de Argentina, sino del interior de Argentina. Acá tenemos algunos datos que faltan porque no eran muy confiables los del INDEX, y acá tenemos los últimos datos. Fíjense, generalmente por arriba de Argentina y del promedio de Argentina. Bueno, ¿esto qué explica? Bueno, esto explica porque estamos preocupadísimos, obviamente, por la economía, la matriz productiva, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si analizamos la situación económica de Mendoza por sectores, la verdad que no resultó homogéneo esta situación que vemos para el conjunto de la economía. Miren, acá tenemos los puntos ganados de share o de participación de los distintos sectores. Estos que están en verde serían un poco los ganadores de estos últimos 10 años, y esto a los que les fue peor, digamos, a los que bajaron su participación. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, bajaron su participación la mayoría de los sectores transables en la economía. O sea, aquellos que se pueden exportar o importar respecto del mundo, y aumentaron la de servicios. Digamos, esto en una economía que se expande, la verdad que sería hasta normal, porque generalmente los servicios van ganando, pero la economía acá no se expandió, sino que cayó. Fíjense lo que pasó con la participación de los transables. Pasó del 26% al 20%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que la oferta exportable o el potencial exportable que tiene la provincia se contrajo, ¿sí? Y la verdad que se contrajo en un momento complicado. ¿Por qué? Porque en un momento donde el ingreso promedio, fíjense el gap del ingreso promedio en dólares de Argentina y del mundo. Fíjense, era más o menos acá 2 veces, bajó muchísimo acá y miren acá. O sea, el ingreso de los mendocinos per cápita prácticamente se redujo a la mitad en estos años, ¿sí? O sea que el mercado se contrajo, y cuando se contrae un mercado, bueno, las posibilidades de venderle a ese mercado son mucho menores. En ese sentido, cada vez es más importante venderle al mundo, pero el gran problema es que la oferta o la capacidad exportadora de Mendoza, al haberse contraído más relativamente a los sectores transables que el promedio de la economía, la verdad que tenemos un problema. Hipótesis 1. ¿Por qué pasó todo esto? Porque el mundo se nos volvió en contra. Bueno, acá tenemos los términos de intercambio de Argentina. ¿Qué son estos? Son los precios de las Expo dividido el precio de las Impo. ¿Ok? O sea, es como si para una empresa fuesen los precios
de venta de los bienes sobre el precio de los insumos. Cuando esto sube, fantástico. Y la verdad que subió y mucho, ¿sí? O sea que al menos en Argentina este problema no sucedió. Y en Mendoza, bueno, en Mendoza no están los precios de las importaciones, pero sí los precios de las principales exportaciones. ¿Y qué es lo que vemos, digamos? Y lo que vemos es que a Mendoza no le fue tan bárbaro como a Argentina, pero no le fue mal. Mucha volatilidad en algunos de los precios, pero fíjense que la verdad que no es que hubo una caída importantísima de los precios. Más o menos en promedio han estado estables, más allá de la alta volatilidad de algunos de los precios. ¿Ok? Hipótesis 2, es decir, problema que el mundo se nos volvió en contra, no fue. Hipótesis 2, nuestra matriz productiva no sirve para nada, ya está agotada. Bueno, miren, acá tenemos la matriz productiva. Este es el share que tienen las distintas actividades, el peso de las actividades en el Producto Bruto Geográfico del año 2019. ¿Ok? El que tiene más peso es el comercio, y el comercio está muy fuertemente influido por el sector turístico. ¿Alguien se animaría a decir que el sector turístico en Mendoza no tiene futuro? Bueno, claramente el presente no es bueno, pero es por un tema de la pandemia. Dios quiera que en algún momento se normalice con la llegada masiva de las vacunas. Y cuando eso suceda, la verdad que Mendoza tiene muy buenas perspectivas turísticas. O sea, no parece que este sector, digamos, esté totalmente acabado, ni mucho menos. Vinos y uvas. Bueno, cuando uno analiza si está acabada o no la matriz productiva, no debe mirar cómo está el sector hoy, sino debería mirar el potencial de lo que podría dar ese sector, ¿sí? Bueno, mirando eso, miren, acá tenemos un índice de precios de vinos muy finos en el mundo, ¿sí? O sea, es un índice internacional de precios de vinos muy finos, y esto está en dólares. Miren el crecimiento que tuvieron estos precios en la última década. Impresionante. Por supuesto que tuvieron vaivenes, si uno lo mira, o sea, llegaron acá en el 2012 al récord, después bajaron y acá subieron, pero la verdad que son precios muy buenos. Miren, si uno mira la evolución desde los años 2000, o sea, decir que el sector vitivinícola está acabado, la verdad que, o sea, sin duda requerirá muchísimas cosas para hacer, pero que, digamos, si el sector hace lo que tiene que hacer y se enfoca en vinos con altos precios, la verdad que parecería que tendría muchísimo potencial. Le siguen servicios de telecomunicaciones y servicios privados. Bueno, la verdad que no hay mucho para decir ahí, el potencial es brutal en todo esto. Telecomunicaciones creció muchísimo y los servicios privados asociados a esos y a otras actividades, la verdad que también, digamos, tienen mucho futuro. El sector petróleo y gas, bueno, sin duda tiene problemas. Mendoza ha bajado su participación. Ahora, las reservas que tiene Mendoza en vaca muerta, junto con la recuperación del precio internacional del petróleo, la verdad que hace difícil decir que este sector esté acabado. La verdad que me parece que hay enormes oportunidades ahí, o enorme potencial. Miren el sector agro. Déjenme borrar antes de acá, pero miren, para ver el sector agro, déjenme ver lo que exporta Chile en los mismos productos que tiene Mendoza. ¿Cuánto vende al resto del mundo Chile? ¿Cuánto exporta? Entre 4.000 y 4.500 millones de dólares por año. ¿Cuánto exporta Mendoza de estos productos? 200. ¿Hay potencial? Por supuesto que sí. ¿Deberán cambiar muchísimo la calidad? Bueno, probablemente sí, pero el potencial está. Estos sectores que decíamos acá ya no pueden generar empleo, como en promedio no se crearon en los últimos 10 años. Miren, ahí tenemos un poco los principales sectores que crean empleo privado en la provincia, ¿sí?
cuando uno mira este tipo de cosas, piensen en el potencial que acabamos de decir en la mayoría de estos sectores. La verdad que decir que está agotado esto y que no pueden generar más empleo a estos sectores, la verdad que es muy difícil afirmarlo. Por lo tanto, descartamos también esta hipótesis. Ahora, si el mundo no nos jugó en contra, si la matriz productiva no está agotada, ¿qué nos pasó? Bueno, hace unos días se cumplió 1 año del asesinato, si ustedes quieren, no sé, de la muerte o que lo mataron, a George Floyd. ¿Quién era George Floyd? El afroamericano que murió porque le aplastó la cabeza un policía y murió asfixiado. ¿Sí? Lo mismo que le pasó a George Floyd, le está pasando a la economía mendocina en los últimos 10 años. Está asfixiada, está aplastada. Básicamente, ¿por qué? Bueno, muchísimas cosas. Obviamente, déjenme resumirlas en las que yo creo que son las más importantes. Un problema macroeconómico fenomenal, desequilibrios crecientes muy importantes. ¿Cuál es la variable que muestra eso más claramente? Lo que está pasando con la tasa de inflación. Miren la tasa de inflación, cómo se aceleró en Argentina y cómo bajó en el mundo en este periodo, promedio de los emergentes países parecidos a nosotros, ¿ok? O sea, este es un fenómeno terrible. Detrás de esto, obviamente, están las crisis cambiarias, volatilidad del tipo de cambio, etcétera, etcétera. Pusimos eso solamente para resumir la fenomenal inestabilidad macroeconómica que hay. Miren la presión impositiva nacional, miren el crecimiento que tuvo acá y se mantuvo en estos niveles fuertísimos, ¿ok? Muy fuerte la presión impositiva nacional. Miren el tipo de cambio real, o sea, bajó acá, no aparece, pero este sería el oficial y este sería el libre, ¿ok? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, lo que vemos acá es un problema, como son 10 años, acá tuvimos controles cambiarios y atrasos cambiarios, ¿sí? ¿En qué juega todo esto? Bueno, muy fuerte contra exportaciones y obviamente contra inversiones. O sea, estos 3 factores, controles cambiarios, atrasos cambiarios, inestabilidad macro y presión impositiva, claramente están aplastando la economía nacional, porque son todos nacionales, y la provincial también. Ahora, todas estas cosas son de resorte nacional. En Mendoza, ¿hay alguna variable que también esté influyendo? Bueno, miren, yo siempre digo que la posibilidad de hacer política económica en Mendoza es bastante restringida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las variables nacionales, la mayoría de las variables macro más importantes son nacionales. Piensen en el dólar, la tasa de inflación, la tasa de interés, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la variable macro más importante? La impositiva, claramente la impositiva. Y Mendoza, al igual que todas las políticas, basa su política impositiva en 2 impuestos que son los peores que hay. No solamente Mendoza, esto se comparte en todas las provincias. Los impuestos de mayor peso son los peores que hay y son ingresos brutos y sellos. Ingresos brutos por su efecto cascada, entonces tenemos que van acumulando impuestos en los costos a través de cada una de las etapas del proceso productivo, y sellos que grava claramente cualquier actividad que se formalice. Los 2 peores impuestos lejos. Bueno, ¿cómo estamos acá en Mendoza y en el resto de las provincias? Miren acá. O sea, acá Mendoza estaba un poquito más alta, acá un poquito más baja, pero no había tantas diferencias. ¿Qué pasó después? Miren 2019. Se duplicó. Esto es, ¿cuánto se recauda de estos impuestos sobre toda la economía? Es decir, es la presión impositiva efectiva que se llama. ¿Cuánto saca el gobierno con estos impuestos en términos de la economía? Bajó un poquito en el 2020, fíjense, se achicó la brecha, pero sigue siendo bastante importante. ¿Cómo fue la dinámica de esto? Bueno, ¿cuándo explotó? Bueno, la verdad que explotó acá.
acá tenemos la explosión. Fíjense, estábamos en 3% del PBI, se fue rápidamente a 5%, siguió subiendo y después empezó a bajar, pero fíjense que hoy estamos en este 5,5%. ¿Ok? ¿Por qué no bajó más? Y porque el gasto público no ha bajado más. Miren el gasto público. En realidad uno no puede decir por qué subió. Bueno, subió para financiar este gasto público. Miren el aumento que tuvo el gasto público en este periodo. Muy, muy fuerte. Acá se frenó el aumento del gasto público y hasta uno podría decir que bajó un poquito, pero si miramos en el largo plazo, miren el promedio, 19 puntos del PBI versus un poquito menos de 15. ¿Okay? Quedamos con un gasto público alto y, por lo tanto, tenemos impuestos muy altos. Imagínense en una de las en empresas de ustedes, que ustedes dicen, mirá, no sé, tengo costos muy importantes porque tengo personal realmente buenísimo y eso es caro. Bueno, pero si los otros tienen precios más bajos y el mercado eso no lo diferencia, te quedas afuera. O bajás los precios y por lo tanto bajás los costos o te quedas afuera. Bueno, con esta presión impositiva, Mendoza tiene la cuarta pata que lo está asfixiando y claramente es un problema muy, muy fuerte. Miren, acá tenemos algo parecido que es el peso de la administración central en la producción, en el PBG. Miren la dinámica, municipios. Fines de los 90 era 1,5% del PBG, se triplicó. Miren cuánto era la provincia, 3 puntos del PBG, se duplicó. Realmente muy, muy complicado. O sea, hay que hacer una tarea muy importante para bajar esto, y esa es la forma de bajar esto. Ahora, si no lo hacemos, ¿cuál es el problema? Lo que nos está pasando. Además de la pata que tenemos encima, de las 3 variables esas que decíamos, macronacionales, tenemos esta pata que asfixia la economía en el plano provincial. Con esto vamos al resumen, muy rápidamente, así empieza Jorge. Bueno, la economía, ¿cuánto cayó en estos últimos 10 años? En total, yo le decía, un poquito más del 5% en términos per cápita, y concentrado sobre todo en los sectores transables, y esto claramente baja el potencial exportador de Mendoza. A nuestro criterio, la verdad que no es que está agotada la matriz productiva. Cualquier matriz productiva estaría hecha pelota, perdónenme la expresión, con esas variables macroeconómicas. No hay matriz productiva que pueda andar con estas tasas de inflación, esta política impositiva, controles cambiarios, etcétera, etcétera. ¿Sería bueno diversificar la matriz productiva? Por supuesto que sí, ojalá podamos diversificarla en minería, ojalá el sector de economía de conocimiento tenga un boom, bienvenido sea eso. Pero eso no quiere decir que la actual matriz productiva está agotada, ni mucho menos, sino claramente está siendo asfixiada por estos factores que decíamos recién. Una estabilidad macro muy importante, fuertes controles cambiarios y una política impositiva nacional y provincial. La provincial, ¿es verdad que se frenó en los últimos años? Sí, se frenó, es verdad, pero el aumento no terminó de revertirse y quedó por encima, bastante por encima del promedio de las provincias, y eso es un problema. Dentro de las limitaciones del gobierno, de las limitaciones que tiene el gobierno provincial en política económica, dentro de ese metro cuadrado que puede hacer, digamos, ¿qué es lo más efectivo que puede hacer? Bueno, lo acabamos de ver. Sin duda, mejorar la política impositiva, bajar esta presión tributaria. La contrapartida es cómo y cuándo se baja esto de forma más fuerte. No ha sido fácil estos años, 3 años recesivos y algo ha bajado, pero bueno, no es una cuestión si es fácil o es difícil, digamos. Cuando tenemos un problema de competitividad en nuestra empresa y nos quedamos afuera con los precios, o lo bajamos, ¿sí? Que no estoy diciendo que sea fácil ni mucho menos, pero es un desafío que tenemos enorme y hay que afrontar. ¿Qué más puede hacer? Bueno, la verdad que puede hacer varias cosas más. Mayor eficiencia del gasto público. No sé si habrán leído
La semana pasada el gobierno presentó un sistema de evaluación de inversiones públicas, que es una excelente idea para mejorar la eficiencia de las inversiones, que se hagan las inversiones que más o menos estén analizadas los costos, los beneficios y se elijan las mejores. Vamos a ver cómo funciona el sistema, pero como idea, sin duda es una idea muy buena y creemos que es un avance muy importante. También creemos que hay que tener mucho cuidado de que mejorar muchas cosas. Hoy no le vemos gran independencia al organismo que va a mejorar, que va a gerenciar esto, y si no tiene gran independencia, bueno, la verdad que el poder político se lo puede comer crudo, y esa es una de las cosas que hay que mejorar, pero la verdad que si uno tuviera que decir esto es un paso adelante, sí, por supuesto es un paso adelante y muy bueno en esta dirección. Segundo, ¿qué es lo que puede hacer? Mejorar el management del gobierno. Hay muchísimas cosas para hacer acá. Estaba por ahí Juan Antonio Zapata. Con Juan Antonio, él dirigía, de hecho, hace 20 años un proyecto que hicimos muy importante para cambiar el régimen público. Yo tuve la suerte de participar en ese proyecto y los dos presentamos ese mismo proyecto al Consejo Asesor Económico Social, el CEAS. Ojalá nos den bolilla, pero la verdad que eso sería un paso adelante enorme pensando en el mediano plazo. En el corto plazo, ¿qué pueden hacer con esto? Bueno, cosas muy concretas. Imagínense la cantidad de jefaturas y directorios que hay que son nombrados con orientaciones políticas, ¿sí? Hoy cualquier director de hospital es nombrado por el poder político, podría ser por concurso, y así muchísimas más direcciones y jefaturas. Eso en el cortísimo plazo podría cambiar y ayudar muchísimo, y después empalmar con este proyecto que decíamos con Juan Antonio. ¿Qué más pueden hacer? Obviamente el tema de costos de trámites, alguna vez lo estudiamos mucho a esto, para un trabajo con el BID. Los costos, tanto en tiempo como en plata, suelen ser muy importantes, sobre todo para pymes, y mejorar esto es una tarea muy importante. Bueno, básicamente los dejo acá. Después, si quieren, vemos las preguntas. Ahora le doy el turno a Jorge para que empiece con la parte de él. A ver, déjame. Ahí ya puedes compartir pantalla, Jorge. ¿Seguro? Sí. Sí. Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo están todos? Veo que ha entrado más gente. Bueno, vamos a la parte de corto plazo. Justo estamos en una nueva cuarentena, por eso lo que me he puesto es saliendo de una y entrando en otra. Entonces, la idea es cómo ha impactado Mendoza y, bueno, qué margen de maniobra tiene la provincia. Entonces, esperen que me voy a ubicar acá. Antes de mostrar los distintos gráficos para ver cómo están evolucionando Mendoza, la idea, veamos algunas ideas que tenemos. Entonces, las voy separando de lo que hemos visto de la primera cuarentena, que ya hemos salido, y qué es lo que estamos viendo en esta segunda, digamos. Entonces, por ejemplo, en materia de restricciones, fíjense que la primera fue muy fuerte, la implementaron porque estamos asustados por el COVID, después se ha ido relajando. En cambio la segunda ha sido como más peleada, porque dice, bueno, más o menos la conocemos, y si seguimos cerrados, eso no afecta mucho, especialmente a la parte de negocio. Entonces, creo que esta segunda ha sido después de mucha pelea entre gobiernos y especialmente también el sector empresario pidiendo que no se cierre. Futuro, obviamente, no sabemos si esto es 9 días o más. La experiencia de otros países sospecha que esto puede ser un poquito más largo, lamentablemente. En materia de producción y ventas, en la primera tuvimos una fuerte caída, obviamente vinculado a las restricciones, y después una recuperación en B. Y el tema en la segunda, uno esperaría una menor caída y por lo tanto una recuperación también más rápida.
En cuanto a los motores que mueven la economía, yo tengo identificado 4, voy a mencionar 3 ahora y después mencionar el cuarto. Uno sería el sector privado, es decir, qué es lo que mueve la economía. Uno sería el sector privado, que uno lo ve a través de los ingresos de la gente, y un indicador bueno es la masa salarial. Entonces ahí hay dos conceptos, uno el empleo, que uno ve que a pesar de la fuerte caída, el empleo cayó, pero lentamente. Posiblemente las limitaciones para despedir gente o el costo para despedir gente hizo que vaya lentamente. La impresión es que algunos siguen cayendo. Es decir, no es la impresión, los datos muestran que siguen cayendo, y entonces en el 2020, entrando en este 2021, vemos que algunos sectores mejoran, pero otros siguen cayendo. Entonces no sabemos si va a crecer el empleo. En materia de salarios, acá estoy mencionando poder adquisitivo de los salarios, es decir, cayeron los salarios, es decir, aumentaron menos que la inflación, y en el 2021 es como extraño, porque cuando uno vio las paritarias que eran 30, 35% contra una inflación del 45%, sospechamos ya que iba a perder. El alto desempleo y esta nueva cuarentena también hace sospechar que los salarios van a aumentar menos que la inflación. Pero por otro lado, normalmente, cuando el dólar se abarata, que nosotros decimos caía el tipo de cambio real, lo normal es que los salarios mejoran el poder adquisitivo. Es decir, que tenemos esas dos fuerzas que van en un sentido contrapuesto. En materia de exportaciones, en el 2020, siempre y cuando hay una crisis, el mundo nos da una mano. En este caso, el 2020 no fue así, porque el mundo también se caía, mientras que el 2021, lo que mostró Gustavo, es que el mundo viene mejorando, en algunos casos hasta con precios mejores. Le complica a Argentina la caída del dólar, que pierde poder de compra, y el tema de algunas restricciones, por ejemplo el caso de la carne. En materia del rol del gobierno, que sería otro impulso, el rol del gobierno, normalmente en una crisis, el gobierno, la visión keynesiana es, cuando hay crisis, el gobierno sale a ayudar, a empujar al sector privado que se cae. Lo que hemos visto es que la nación salió a ser más expansiva, otorgó asistencia a empresas, personas y a provincias. En cambio, provincias, Mendoza incluida, pasó a ser contractiva. Es decir, hubo alguna ayuda, pero se le complicó, especialmente porque se le cayeron mucho los recursos. Entonces vamos a hablar de eso. La pregunta es si hay margen en el 2021. Y lo último, bueno, sectores. ¿Cuáles son los sectores que peor le fue? La mayoría sabe, vinculado al turismo, hoteles, restaurantes, alguna parte del comercio, transporte, especialmente pasajero, y la construcción. Y la pregunta es si en el 2021 pasará lo mismo, salvo construcción por el tema de la obra pública. Es decir, que estas más o menos son las ideas que trataríamos de ver ahora. Entonces, empecemos primero mostrando un indicador global. A nivel oficial no hay datos globales de Mendoza trimestrales. Nosotros hacemos estimaciones, por eso puede estar sujeta a revisión. Y lo que nos muestra este indicador global, quitando la estacionalidad y tomando como base 100, como base 100 el último trimestre del 2019, si hubiese tomado el primer trimestre del 2020 ya había algo de cuarentena, que lo que uno ve de estos datos, fíjense que Mendoza crece un poco menos, y los datos que nos muestra es que a Mendoza le fue peor en lo que es petróleo. En industria había ido mejor, pero la recuperación es más fuerte ahora Argentina en la última etapa, y agro. Entonces, la dinámica que vemos, la recuperación en B, que Mendoza se recupera, tiene menor recuperación, parte por lo que mencioné sobre los sectores, y en pronóstico es más lento. Es decir, en términos de promedio anuales vamos a tener mejores pronósticos, 5 o 6%. Pero en materia a partir después del primer trimestre del 2021, la impresión es como que una recuperación más lenta de lo que habíamos visto con la recuperación post primera cuarentena. Entonces, vamos a dar algunas explicaciones. Entonces, para entender la dinámica y por qué Mendoza peor que el país. Entonces, una parte son las restricciones y otros son los motores, lo que mueve la economía.
En materia de restricciones, tenemos el indicador de esa movilidad que dijo Gustavo. Hay distintas movilidades, hay una movilidad que es es decir, poder salir de la casa, ir a tomarse algo, ir a comprar algo, y lo que muestra es fuerte caída, la que vimos en 2020, y después recuperación. Dos comentarios más es que no explica la diferencia Mendoza con país. Mendoza estuvo menos encerrada que el país. Y lo otro que estamos viendo es que la economía es como que se ha estancado antes de esta nueva fase. Entonces, ya con la nueva fase, obviamente estos indicadores andarán mal. Entonces, lo que vamos a ver es que el segundo trimestre, y espero que no sea el tercer trimestre, unos indicadores peores que el primero. Después, en los motores, tenemos puestos 4 motores, privados, financieros, el externo y el público. En el privado, el indicador que está vinculado a los ingresos que tiene la gente, podemos mostrar que sería la masa salarial privada, le quitamos la inflación y tomamos base 100 el cuarto trimestre del 2011, que lo vamos a después comparar con la producción, porque justo ahí es cuando la economía dejaría de crecer. Entonces, la verdad que Mendoza y país van de la mano, salvo en los últimos trimestres. Ahí es donde se nota más la diferencia entre Mendoza y país. Quizá ahí es cuando uno dice, más se plantea el tema de la matriz productiva, esa que mencionó Gustavo. Entonces ahí es donde se nota más. La pregunta, ¿fue por salario o fue por empleo? Entonces, cuando vemos en materia de empleo, en términos globales, con estimaciones del primer trimestre de 2021, Mendoza aparece con peor desempeño que el país. En materia de salarios neto de inflación y sin estacionalidad, también le fue mal, Mendoza le va peor, es decir, le va mal al país y peor a Mendoza. Y cuando lo veremos por sectores, que lo vemos enseguida, diría que fue peor desempeño en casi todos los sectores. Creo que creo que no hay ninguna excepción, creo que hay una sola nomás, pero en la mayoría de todos los sectores le fue peor a Mendoza. Es decir, que ha sido como algo global. Determinantes de la masa salarial, es decir, esto es lo que estamos viendo, y la pregunta es cómo va a seguir. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué determina la masa salarial? ¿Qué es lo que nos hace aumentar? Entonces, la idea, lo lógico sería es que la masa salarial surge de los ingresos de las empresas. Si las empresas producen, obtienen, generan, venden, y de lo que obtienen, parte usan para pagar los salarios. Entonces, lo lógico debería estar bastante vinculado. Entonces, lo que muestra este gráfico es que este sería el PBI y lo colorado es la masa salarial que queríamos explicar. En una primera etapa, lo que el oficialismo llama la década ganada, en ese momento la masa salarial aumentaba más que la producción, cosa que es decir, para el asalariado ahora ha sido mejor, pero no es estable en el tiempo. Y después, a partir del 2012, lo que se ha notado es que la economía se ha estancado y la masa salarial también. La masa salarial tiene sus altibajos, cada altibajo es cada vez que ha habido devaluación del 2014, devaluación 2016 y la del 2018. Entonces, sí así, uno diría, bueno, ¿qué esperamos por lo menos para el 2021? Entonces, ese mismo cuadro lo achicamos, tenemos menos datos, y fíjense que la producción se venía estancando, cae el 2020 y se recupera, y después como que se estanca. Entonces, la masa salarial, que tuvo esta caída por la devaluación de 2018, después algo se recupera, llegando a los mismos niveles de antes, se vuelve a caer con la pandemia y se cae. Entonces uno dice, ¿se podrá recuperar? Y por lo que uno ve así intuitivamente, puede dar una recuperación leve. Entonces, ¿dónde estaría? ¿Crecería por empleo? La impresión es que está creciendo algo el empleo, muy poco a nivel nacional, pero siguen habiendo sectores que siguen cayendo. La limitación para despedir lo que implicó es que en un momento de fuerte ajuste de la economía,
el empleo no cayese más, pero esa misma limitación, es decir, el costo para despedir, hace que tampoco sea, que permita crear nuevo empleo, ¿sí? Evita que caiga, pero tampoco permite que crea. Y también está la duda de salarios, porque si hay desempleo y la economía le cuesta crecer, también hay dudas que el salario crezca más que la inflación, pero como les comenté, cada vez que el dólar pierde fuerza, los salarios mejoran. Entonces tenemos esa fuerza contrapuesta. Entonces, si uno cree que si el dólar no hay explosión de dólar, que no la vemos por lo menos hasta las elecciones, uno no ve que la masa salarial vaya a caer, pero tampoco que hoy si sube apenas. Vamos a la parte financiera. Este cuadro que les voy a mostrar, les juro que yo lo vi y me asustó. Esta es la dinámica de los créditos al sector privado. Entonces, el sector privado, fíjese que también está neto de inflación, base 100, segundo trimestre de 2018, ahí fue cuando se produjo la crisis en la administración anterior, es decir, se dejó prestarle plata, los acreedores dejaron de prestarle a Argentina, entonces hubo un problema, apareció luego el Fondo Monetario y todo así. Fuerte caída en la dinámica de créditos, neto de inflación, hemos perdido casi la mitad de crédito. Es decir, ya antes había poco crédito, la caída ha sido sustancial, y más en Mendoza. Uno dice, ¿y por qué explica eso? Puede ser porque haya menos fondos. Bueno, en realidad en fondos, que son los depósitos totales, netos de inflación, hubo una caída fuerte 2018-19, pero con el cepo cambiario y con la pandemia, que no sé qué hacer con los fondos, hubo un aumento importante en depósitos. Entonces diría, bueno, si hubo más fondos, también debería haber más préstamos. Los préstamos algo aumentaron, pero después cayeron. Es decir, que en un momento, diciendo, mira, hay fondos, pero los préstamos no se han incrementado. Un indicador parecido a este, o que como que resume esto, es préstamos sobre depósitos, lo hemos hecho sobre en pesos, y esto es cuánto prestan los bancos como porcentaje de los depósitos. La verdad es que ahí es sustancial. ¿Esto qué puede explicar? Dos cosas. O que el sector privado dice, no queremos tomar crédito, porque la verdad que no vemos, futuro no es bueno, digamos, se ha estabilizado la economía, pero el futuro no es bueno. Y otro, los mismos bancos, dice, no me animo a prestar, es decir, porque me devolverán los préstamos. Es decir, que este es un motor que ha perdido fuerza tanto en Mendoza como a nivel país. Déjame hacer un pequeño comentario, Jorge, antes. Claro. Fíjense que, si puedes volver al anterior, fíjense que el sector financiero es contractivo, pero por dos lados. Por el tema de los créditos, como lo mostraba Jorge, pero por el tema de los depósitos también. ¿Por qué? Porque mientras mayores son los depósitos que hay en el sistema, ¿qué hace la gente? Está ahorrando, está dejando, en vez de gastarlo, lo mete en el banco. Si esos mayores depósitos el banco no lo presta, como lo mostró Jorge, la verdad que por los dos lados, digamos, o sea, los depósitos contraen el nivel de actividad económica y préstamos expanden el nivel de actividad económica. Lo que está pasando acá es justamente los dos fenómenos van en contra del nivel de actividad económica. ¿Por qué? Pues los préstamos han subido más allá de la pequeña caída ahí que está mostrando en el último mes, y los préstamos han caído muy fuertemente. Entonces el sector financiero es doblemente contractivo en materia de actividad económica. Bien. Bueno, ¿qué préstamos están cayendo más? Los que más cayeron, obviamente, son los vinculados a las con garantía real, obviamente acá está el UVA, pero también han caído los otros. Hubo una recuperación para los de consumo, pero después han vuelto a caer. Es decir, que es un problema tanto para la parte empresarial como para la parte de comercio. Es decir, eso implica poder comprar, es decir, complica la construcción, complica para comprar bienes, bienes de consumo durable, le ha complicado bastante la vida en ese sentido. Sector externo, comentario rápido acá, es la dinámica de las exportaciones acumuladas 12 meses neta de inflación, es decir, que en vez de expresarlo en dólares, lo expreso en pesos.
¿Por qué eso? Eso es, como el dólar aumentó fuerte entre el 2018 y el 2020, eso hizo que el sector exportador, la verdad que dijese, bueno, estaremos exportando algo similar, pero la verdad que mejoran las otras cuentas. 2020 a Mendoza en la parte dinámica, es decir, Argentina exporta más que Mendoza, clarísimo, obviamente, pero Mendoza le fue mejor en el 2020, en una primera parte. ¿Por qué pasó eso? Una parte porque en Mendoza lo que principalmente es la parte vitivinícola, creo que más o menos el 60% que lo exporta es la materia de vinos, y en el 2020 lo que hubo un aumento en las cantidades exportadas, aumentó fuerte el granel, obviamente con precios más bajos, y entonces hizo que las exportaciones no cayesen tanto como ocurrió en el país. Ahora, lo que está ocurriendo ahora es algo mejor en Mendoza, pero a nivel país la exportación empiezan a tomar mayor dinámica por el fuerte aumento de los precios de los commodities y porque el mundo está mejor. El motor externo por ahí tiene algunas dudas por el tema del dólar oficial que se rezaga y por las restricciones para exportar. Pero este es un motor, es decir, no digo que sea un boom, pero algo ayuda a empujar la economía. Y por ahora, la última parte, la parte pública, que siempre pensamos en la época que está mal, el gobierno sale a asistir. Bueno, esta es una dinámica de gasto público primario, nacional y de Mendoza. Y es lo que recién les comenté, mientras la nación salió a auxiliar, es decir, pudo aumentar el gasto público, la provincia lo contrajo. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? Es decir, ¿dónde tuvo el problema? Parte, a los dos le caen los recursos. Estos son la dinámica de los ingresos corrientes de ambas partes. Fíjense, tomando como base 100 el 2020, acá, debe ser por acá, 2020, los ingresos le cayeron por lo menos un 10%. Entonces, caída en los ingresos netos de inflación, pero la ventaja que tiene la nación es que puede emitir. Entonces, pudo emitir y tuvo una ventaja, porque con el cepo y la pandemia, hubo una llamativa aumento en la demanda de pesos. Por lo tanto, por más que emitió, y la emisión superó en algún momento más del 80% anual, interanual, los precios, la inflación bajó del 55 a menos del 40. Y es porque la gente se quedó con esos pesos, o las empresas se quedaron con esos pesos. Obviamente esa política que se dio en el 2020, no sé si se va a poder cumplir en el 2021. ¿Sí? De la asistencia es decir, si la cuarentena se extiende más de lo esperado, obviamente el gobierno tiene que salir a asistir a empresas y a personas, pero no sé si pueden emitir tan fácilmente sin generar mayor inflación, porque ya ahora está en un proceso de que está cayendo la demanda de pesos. La pregunta es si el gobierno tiene algún margen fiscal. Obviamente la situación está complicada, pero fíjese, algo llamativo. Este es el resultado fiscal de Mendoza acumulado 12 meses neto de inflación. Por arriba es superada y por debajo es déficit. Entonces uno ve que ha mejorado, pero fíjense lo que quiero mostrarle, lo que ocurre generalmente en los gobiernos. En los gobiernos, generalmente, el gobierno que se va aumenta el gasto público, generalmente en elecciones se gasta más, entonces deteriora las cuentas, y apenas inicia el nuevo gobierno, trata de mejorar la finanza. Entonces eso fue, por ejemplo, cuando entró Jaque, trataron de mejorarla, pero con aumento de sueldos menores a la inflación. Esto cuando entró Pérez, entonces como vemos, volvieron a gastar más y Pérez acá es donde colocó el impuestazo, lo que mencionó Gustavo, del fuerte aumento al impuesto a los ingresos brutos. Esto fue Cornejo, entonces salarios creciendo menos que la inflación, y esto fue Suárez. Entonces, uno dice, bueno, tendría que haber salido a ayudar en ese momento, y la verdad que es un momento también de incertidumbre, fuerte incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, y aparte ahora viéndolo, tampoco sabíamos que iba a haber una segunda cuarentena. Así que la pregunta es si eso pasó en otras provincias. Entonces, ¿pasó eso en las otras provincias? ¿Fueron contractivas las otras provincias? Voy a mostrar resultados fiscales en otras provincias, como porcentaje del PBG. Están los datos hasta el tercer trimestre.
Fíjense que pongo la región pampeana, la patagónica y Mendoza, y el NEA, NOA y Cuyo sin Mendoza. Lo que muestra es que en el tercer trimestre la mayoría de las provincias mejoraron sus cuentas fiscales. ¿Qué implica eso? Que fueron contractivas. Es decir, posiblemente el susto del coronavirus y la no posibilidad de emitir una cuasimoneda, sino contar con otros fondos, es como que dijeron, bueno, la ayuda vino más por la nación mientras tuvieron que ir mejorando sus finanzas. Es decir, una situación complicada, pero fue contractiva en el momento que la economía era contractiva. Es decir, que el motor público fue más por la parte nacional. Bueno, vimos entonces el tema de la movilidad, es decir, la movilidad explica buena parte de lo que pasó en la recesión, con la caída de la actividad en el 2020, y vimos los motores, es decir, motor privado, público, externo y el financiero. Enseguida voy a hacer un resumen de eso, pero vamos a los sectores. Sectores en cuarentena. Entonces, lo que habíamos dicho, que lo que todos saben, que los sectores más afectados están vinculados al turismo, transporte, pasajeros, construcción. Y en 2021 creería que si la cuarentena vuelve y pasa a ser más larga de lo esperado, que todos volvamos al mismo problema, que la construcción se sale por la obra pública. Entonces, vuelvo al tema de datos de producción y empleo, que es donde vamos a ver los datos de los sectores. En producción, que hemos visto fuerte caída de recuperación B, y en empleo que vimos, el empleo cayó más lentamente, obviamente, como le dije, las restricciones o las limitaciones para despedir gente hizo que sea más lenta, pero no sé si hay algunos sectores que siguen ajustando. Entonces, vamos a materia de producción. Otra vez, datos, estimaciones nuestras de actividad económica, en base a datos oficiales. Entonces, ¿qué es lo que muestra? Es comercio y construcción. Construcción, mayor caída, pero recuperación. Me llamó la atención que hasta mejor que el primer trimestre del 2020, eso también lo vemos a nivel nacional. En algunas cosas puede ser, temas centros comerciales, porque el centro comercial cae en la última parte de marzo, combustibles, había uno más que no me puedo acordar, autos, pero igualmente le llama la atención, y a fuerte caída en restaurantes y hoteles, y otros que tenemos industria y extracción de petróleo. En industria, obviamente, hay dos sectores fuertes. Uno es la refinería y otro es la industria vitivinícola. La refinería cayó, porque obviamente menor consumo de combustible y se está recuperando. La industria de vinos, lo que habíamos visto, lo que vimos en el anuario, es que la industria del vino hubo menor producción, pero se vendió más. Entonces, tuvo como un término intermedio, ¿sí? Por lo menos no tuvo esa caída de la industria. Y en extracción de petróleo, la extracción de petróleo es lo que vemos es a nivel nacional, casi todas las provincias están cayendo. Mendoza cayó 13%, Santa Cruz creo que cayó 15% interanual. La que crece es Neuquén, tuvo una fuerte caída, pero Neuquén parte porque las inversiones petroleras se están destinando a vaca muerta. Eso que vimos en producción, que fíjense, caída y recuperación, veamos que ocurrió en empleo. En empleo le muestro primero en Mendoza, pero los datos están hasta el tercer trimestre, y después vamos a proyectarlo por nación, que hay datos más actualizados. En tercer trimestre, fíjense las caídas. ¿Qué cae fuertemente? Lo previsible, siempre cuando hay una recesión, lo que más cae es la construcción. Hotelería, obviamente por las restricciones. Minería, porque le digo, petróleo de Mendoza viene cayendo y la pandemia cayó aún más, con su fuerte caída. Y me llamó la atención, comercio. Uno hubiese creído, con todo lo que pasó, que el comercio hubiese caído más. Los que no cayeron tanto, comunicación y salud. Razonable
en lo que ocurrió con la pandemia, y esto lo comparamos con el país, y como les comenté antes, la verdad es que creo que en todos, salvo en comunicaciones, a Mendoza le va peor que al país. Es decir, que eh, fue generalizado, digamos. Es decir, hemos tenido un problema generalizado en este sentido. Entonces, los datos del país tampoco son buenos, pero los de Mendoza son llamativamente peor, digamos. Es decir, interanual, en promedio el empleo cayó 8% contra un 5% a nivel de país. Pero estos son datos del tercer trimestre. Entonces le preguntamos, pero no se estará recuperando algunos. Y bueno, como no hay datos de la provincia, veamos a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, ¿qué es lo que vemos? Entonces, indicadores de empleo sin estacionalidad, hasta marzo, lo que vemos es comercio, que viene cayendo lentamente, construcción, que ese sí tiene un repunte, y hoteles, restaurantes y hoteles en caída. La industria en Argentina es llamativo porque te pegó una fuerte caída y los datos muestran, tanto en consumo de energía como en empleo, que se está recuperando y por encima del promedio de lo que había ocurrido pre-pandemia. Y en servicios puse 2, transporte, comunicaciones, financiero y enseñanza. ¿Qué es lo que vemos de acá? Que hay sectores que continúan cayendo. No sé si son sectores que todavía están haciendo el ajuste. Creo que restaurantes y hoteles debe estar todavía haciendo el ajuste. Si con esta nueva cuarentena, uno no sabe hasta cómo va a seguir. Es decir, la impresión es que esto va a seguir cayendo. En financiero, como le mostramos así, no se prestan fondos. La verdad que la parte financiera es decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos, digamos? Entonces, tenemos caída. Lo que está un punto que está también en recuperación es el tema minería, que es vaca muerta. Entonces, si uno pensaría que esto es en Neuquén, no creería que este repunte lo tengamos por ahora en Mendoza, a pesar de los precios altos que tenemos en el petróleo. Bueno, comentarios finales de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? 2021, fuerte recuperación 2020 y una economía que ahora es más lenta. Es decir, el primer trimestre mejor, pero en una economía que pasa a estar más lenta. Es como que hubiésemos llegado a un nivel y bueno, a partir de ahí, lo de siempre. ¿Cómo hacemos para que la economía crezca? En un marco macroeconómico no tan simple. Movilidad, a diferencia de 2020, ahora las restricciones son más peleadas, lo que debería contribuir a que la actividad no caiga tanto, a pesar de esta cuarentena que nos acaban de instalar, de implementar. En motores, en el sector privado, que es vinculado a los ingresos de la población, si no hay devaluación fuerte, uno no esperaría una caída en la masa salarial. Por eso el gobierno apunta a que esto no ocurra, porque si no hay que tener un problema serio. En el público, creo que los gobiernos provinciales tienen un poco de más de margen que lo que tuvo al principio de 2020, tan complicados como todo. Una parte del margen es que pudieron tener mejores finanzas porque los salarios se congelaron, no sé cuánto lo pueden aumentar, es decir, van a aumentar los salarios públicos, supongo que habrá presión para eso, pero mientras mayores son esos aumentos salariales, obviamente el margen se reduce notoriamente, pero hay elecciones, y bueno, siempre que hay elecciones hay como más empuje, digamos, por ahí. Sector externo, un mundo mejor. En materia de Mendoza, uno dice, bueno, lo que estamos viendo es que en el 2020 hubo un fuerte aumento de las cantidades vendidas, pero fue por granel, y ese granel está cayendo. Obviamente los precios ya no son como los de antes, son más altos, entonces más difícil de vender, pero hay mejores datos en otro tipo de exportaciones, por ejemplo, en fraccionados. El financiero, obviamente el motor financiero, dudas, porque los depósitos pueden empezar a caer y no está claro, supongo que para prestar, digamos, no está muy claro el futuro, digamos. Y en otros comentarios, en materia de sectores, la verdad es que estamos viendo sectores que todavía no sé si han terminado de ajustarse, como la parte de turismo, la parte de transporte, la parte financiera, y algunos sí pueden recuperarse. Ahora comercio, tenemos este problema de la cuarentena, quizás servicios,
siempre comparándonos con el 2020, que fue malísimo, digamos. Y petróleo es como que diciendo, mira, tiene la opción de crecer, pero el tema es decir, el tema macro le complica, es decir, muy buenos precios internacionales, pero la macro le complica, entonces ahí es donde hay dudas. Bueno, con eso, ese fue el panorama de Mendoza, de corto plazo, entonces estamos abiertos a las preguntas.